Buenos días, queridos oyentes y espectadores. Empezamos hoy otro pequeño programa de medicina y algo más, pero realmente hoy lo empiezo triste y preocupada por el estado tremendamente calamitoso de nuestro país, ideológico, político, social, el avance terrible de una cultura profundamente anticatólica. Fíjense que en la exposición de arte contemporáneo, en el hipódromo de San Isidro, hicieron una ofensa enorme a todo el pueblo argentino, porque el 80% del pueblo argentino es católico. Quiero que vean, es una torta con el cuerpo de Cristo, donde jocosamente todos los invitados van cortando el brazo y sirviéndose. Además la torta, la masa de la torta acá no se ve, pero tiene dos colores, ¿no? Como si fuera músculo y tejido graso, bien socarronamente burlándose, comiendo el cuerpo de Cristo, ¿no? Por un lado, una repugnante acción de canibalismo y una repugnante acción contra la religión católica y contra no solo el Hijo de Dios, sino dentro del género humano tal vez el hombre más sublime, no tal vez, con toda seguridad, el hombre más sublime de la historia. Recuerden que Cristo es Dios y es verdadero hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como hombre, el modelo más sublime, más excelso que ha existido en la historia de la humanidad. Y fíjense la burla, ¿no? Y todo lo que implica esta burla. Es un repudio a la religión católica, pero es un repudio a Cristo y es un repudio a toda la ética cristiana. No solo un repudio, sino una mofa, una burla. Si miren lo que hacemos con lo que Cristo simboliza. Lo comemos, lo digerimos y nos reímos y nos burlamos, ¿no? Todo esto es lo que se llama arte contemporáneo, Feria de Arte Contemporáneo Argentino, FACA, en el hipódromo de San Isidro, Buenos Aires. Qué triste que nuestra pobre sociedad haya llegado a este extremo, que realmente no haya personas u hombres viriles que hayan ido a responder ante esa muestra, ¿no es cierto? Porque no podemos en los medios, porque la mayoría de los medios de aire y los cables no están en manos cristianas, sino todos generalmente son profundamente anticatólicos y anticristianos y conniventes con este tipo de muestras, ¿no? Horribles, horrorosas, humillantes. Y por otro lado, otro hecho terrible que muestra que el pueblo argentino y la juventud repudia estas cosas, repudia la temática del aborto. Hace poquito, el 25 de mayo concretamente, en la ciudad de Rosario, la intendente de esa ciudad, esta mujer se llama Mónica Fein, se sube al escenario del segundo Encuentro Nacional de Juventud en esta ciudad. Les recuerdo que en esta ciudad se legalizó la primera cátedra de aborto en la Universidad de Rosario, que es una universidad nacional. O sea, la intendente no solo no hizo nada, sino seguramente ha auspiciado la cátedra de aborto. Auspicio es socialista, ¿no es cierto? Esta señora, como Wiener, socialista también. En todos los países socialistas lo primero que se hace es legalizar el aborto. Por alguna razón que ignoro, ella dice que la invitó el Papa Francisco. No sé si es cierto, parece sorprendente que el Papa haya invitado a una persona así, pero fíjense que esta mujer tiene un gesto importante de demagogia, dice: gracias a ustedes, a los sacerdotes, a esto, a aquellos, pero sobre todo a los jóvenes. Hoy Rosario es distinto, un 25 de mayo de esta querida ciudad, cuna de la bandera, y es interrumpida por gritos de toda la juventud que se levanta y le grita sí a la vida, sí a la vida. Se tuvo que bajar del escenario. ¿Vemos un poquito ese video? La intendenta de aquí, de la ciudad de Rosario, Mónica Fein. Gracias, doctora, por estar aquí presente. La agarramos juntos, doctora. Buenas noches. Quiero saludar a los obispos, a los sacerdotes que están aquí, pero sobre todo a los jóvenes. Rosario hoy es joven. La verdad que hoy es un 25 de mayo diferente para Rosario, y eso es gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, que vinieron de sus ciudades y vinieron aquí, a la cuna de la bandera, en esta querida ciudad. Y quiero decirles, con el amor de esta ciudad, a todos los jóvenes, bienvenidos a Rosario.
el Papa Francisco me convocó. Gracias por venir de tantos lugares, por la vida, por la patria, por una patria más justa. Muchas gracias. Gracias, doctora, por estar presente con nosotros. Y se escuchaba bien clarito, sí a la vida. Sí a la vida, 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 sí a la vida. Qué hermoso, son momentos para expresarse, ¿no? Para poder expresar, para poder tener un lugar. Bueno, donde hablar, fíjense, ¿no? clarísima la posición de esos cientos de jóvenes, o miles tal vez, que fueron a ese encuentro nacional de jóvenes, que cuando esta mujer hablaba había silencio, se sentía ser abuchada desde el fondo. Evidentemente hubo una respuesta espontánea hostil de la juventud a esta señora, y luego cuando empieza a hablar con su llamamiento demagógico a la juventud, los jóvenes solo le gritan sí a la vida, el repudio al manoseo de la temática del aborto y sobre todo al apoyo, ¿no? Al apoyo que vergonzosamente la ciudad de Rosario, la Facultad de Medicina de Rosario, ha empezado la cátedra del aborto, atrás de ella la Universidad de Comahue, y recientemente una cátedra libre de aborto en mi ciudad, en la ciudad de La Plata, una facultad de medicina que históricamente tuvo un altísimo nivel, ¿no? Junto con la UBA, era, bueno, de hecho Favaloro es egresado con muchas otras, Mainetti, personalidades extraordinarias que han brillado aquí y en el exterior, ¿no es cierto? La Facultad de Medicina nuestra fue importante y ahora ha iniciado, por supuesto no hay médicos en ese plantel, solamente tienen el espacio adentro de la Facultad de Medicina, que las autoridades salientes, el rector saliente, el presidente de la universidad, impulsando al decano, o forzando tal vez, no lo sé, al decano saliente también, a la vicedecana, dejaron de regalo esta nueva gestión que parece ser bastante seria, acaba de hacerse cargo, ya esa cátedra llamada cátedra de aborto, cátedra libre de aborto, una vergüenza, ¿no? Una vergüenza en mi querida universidad. Por supuesto, en respuesta, inmediatamente con Cecilia Ledesma, mi nuera, y otras personas que han colaborado en la asociación Más Vida, que lidera justamente en La Plata, la filial La Plata, Cecilia Ledesma, y otras agrupaciones que me ayudaron, abrimos la Cátedra de la Vida en la puerta de la Facultad de Medicina, al lado del ingreso de estudiantes, donde gracias a Dios los estudiantes que iban a entrar a la facultad pasaban y se anoticiaban. Pusimos, sí, por supuesto, los banners con el bebito y otras, y se acercaron muchísimas chicas que tenían incautamente puesto el pañuelito del aborto, que significa la lucha por la legalización del aborto. Muchas de ellas se quedaron a la cátedra, la exposición que duró 2 horas, y muchas se sacaron el pañuelo. Salió un artículo muy lindo en el diario El Día de la Plata, ¿no es cierto?, el mismo 25 de mayo. La cátedra fue el 24 de mayo, el día jueves, a las 17 horas, y se inició con la exposición del doctor Caprile, un médico especialista en neurología y doctor en bioética, que dio los aspectos biológicos del embrión humano y la imposibilidad de tratar como se trata a la criatura en el vientre de su madre desde el punto de vista biológico y bioético. Luego la doctora María Luján del Castillo expuso las imposibilidades jurídicas para hacer esta monstruosidad, esta supuesta legalización del aborto. Es decir, ya si hablamos de legalización del aborto tenemos que abolir la ley porque la Constitución lo prohíbe, ¿no es cierto? Pero si ya no hay Constitución, no hay Carta Magna, por supuesto que no existe ningún edificio jurídico que debamos respetar, porque todo el resto de las leyes menores en la pirámide jurídica se apoyan en la Constitución. Entonces, un disparate tratar de legalizar el aborto es una locura. La doctora entonces María Luján del Castillo brillantemente expuso sobre el lineamiento jurídico de nuestro país los 4 pactos internacionales con rasgo constitucional que impiden que esta calamidad sea legal, y luego explicitó el Código Penal.
y cómo es un delito contra las personas, más allá de que no sea punible, según el inciso B del artículo 86, inciso B, digo bien, del artículo 86 en el capítulo Delitos contra las personas. No dice que sea legal, como las abortistas pretenden. Ese artículo lo único que dice es que no será punible el delito del aborto, en el caso de ser una mujer idiota o demente, que se considera siempre legalmente que una mujer demente con la que se ha tenido relaciones es violada, porque ella no puede decidir libremente. Entonces, en realidad se refería en ese sentido a la violación. Por supuesto, este movimiento abortista monstruoso que ha ganado nuestro país ha tomado ese artículo para ampliarlo en todas lo que se llaman cláusulas exentetorias, ¿no es cierto? Las que la eximen de penalidad amplían esas causas que eximen de penalidad al aborto, poniendo desde ya cualquier tipo de violación. Se ha aceptado, se ha incorporado ya a nuestro Código Penal, pero no fue la voluntad con que fue hecho ese artículo en el año 1921, cuando se hace el Código Penal. Había una fuerte mentalidad eugenicista, esto significa mejorar la raza, y en ese sentido se dice que no será punible el aborto hecho a una mujer demente e idiota, por lo cual se considera violación, para que no se perjudique la raza con el hijo de una persona discapacitada, ¿no es cierto? Con ese espíritu, desgraciadamente, se hizo ese Código Penal. Entonces, basado en ese inciso B, no será punible el aborto hecho a una mujer violada, demente o idiota. Se amplió esa exhibición, digamos, de pena, y se incorporó todo tipo de violación. Luego se saca el aborto terapéutico, todas estas causas están puestas ya en el Código Penal. Pero el movimiento abortista internacional viene por más y quiere sacar todos los impedimentos al aborto, despenalizar el aborto completamente. Entonces, por supuesto, se llega al disparate de hacer hace poco tiempo el llamado protocolo del aborto, protocolo de la muerte y la interrupción legal del embarazo, siempre con eufemismos, es decir, no se puede interrumpir una vida, porque, como decía el doctor Castellanos en un programa, es como decir que yo estoy estrangulando a una persona y que interrumpo su respiración, ¿no es cierto? Estoy matando a la persona por estrangulamiento. Al niño también no estoy interrumpiendo nada, estoy matando al niño, estoy terminando con un embarazo y terminando con la vida intrauterina. No interrumpo y luego retomo, como en un partido de fútbol. Eso llamado y la interrupción legal del embarazo, legal, es una suerte de manual de la muerte donde se explica cómo tiene que hacerse el aborto con pastillas, y que el aborto puede hacerse de esa manera con misoprostol en cualquier institución médica de cualquier nivel, nivel primario, por ejemplo, las salitas, y que lo puede hacer cualquier médico de cualquier especialidad, y lo puede hacer también en su domicilio. Por supuesto, lamentablemente ya las consecuencias de esta barbaridad se produjeron, están muriendo mujeres por misoprostol. Puedo citar el caso de Kayla Jones, ya lo he citado en otras ocasiones, un segundo caso en Resistencia, y hace unos años en San Juan, una mujer multípara de 6 hijos ya, el médico le suministró misoprostol y la mujer se murió de una hemorragia, quedaron 6 huérfanos en ese momento. Esto fue ya hace unos años. Me parece que recién salido el protocolo de la muerte. Ese mismo protocolo, con las mismas letras y demás, lo había tratado de introducir en nuestro mundo, llamémosle legal, o en el Ministerio de Salud, el ministro Mate, durante la gestión de que, por supuesto, era el gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? No me acuerdo quién era gobernador, me parece que era Scioli, recién era Scioli gobernador, pero no estoy segura. Si no era el gobierno anterior a Scioli, también kirchnerista, el ministro Mate era psicólogo social, o sea, habían puesto como ministro de salud para manejar los hospitales, las enfermeras, las prácticas que se deben hacer, no se deben hacer, los horarios de la un psicólogo social.
¿no? Llega a ser, todo esto es una burla política en nuestro país. Y este hombre intentó poner este protocolo, este mismo, está rodando hace muchos años, se ha metido en todos los países de Latinoamérica, en donde se resisten justamente a legalizar el aborto por la fuerte idiosincrasia católica que hay en Sudamérica. Entonces meten a través del Ministerio de Salud ilegalmente este protocolo. Lo impugnamos en ese momento con el doctor Bota desde un instituto que habíamos hecho en la Universidad Católica de La Plata, Instituto Santayana Beretta Mola para la Defensa de la Vida y la Familia. Por integrantes y fundadores de ese instituto nos considerábamos particulares agraviados, y como tales impulsamos la impugnación de ese protocolo, durmió un tiempo y con este nuevo, mejor dicho, con el último año, los últimos años del gobierno cristinista, el ministro de Salud, que ahora es gobernador de la provincia de Tucumán, lo puso en uso. ¿Y en qué forma? Fíjense cómo es el absurdo, ¿no? El derecho sajón, a diferencia del derecho romano, va haciendo las leyes fundándose en los fallos de los jueces. Es decir, en el derecho sajón el juez tiene amplias libertades y según, como dicen en sus fallos, según su íntima convicción, ¿no? Muchas veces tan hipócrita, ellos hacen sentencias que muchas veces son injustas. En el caso de Estados Unidos hubo dos fallos, uno en California y el otro Roe versus Wade, en el año 73, y a pesar de que fueron distintos en el tiempo, los dos fallos favorables al aborto se publicaron simultáneamente, de manera que ya dos fallos pudieran sustentar la legalización del aborto, porque la jurisprudencia es la fuente de la legislación habitual, de la legislación menor en el derecho sajón, a diferencia del derecho romano. Copiados de ellos, como no podían legalizar el aborto todavía, la gente era muy impermeable y como mostré recién lo sigue siendo, como vimos recién en el videíto de Rosario, la gente no quiere el aborto. Entonces el ministro de Salud acepta ese protocolo y se pone en vigencia el protocolo manual de interrupción legal del embarazo. ¿Cómo? Hace un fallo la Suprema Corte, el famoso fallo FAL, que además fue nulo jurídicamente, porque ese fallo salió 1 año y medio después de que el chico había sido abortado. Por supuesto, un fallo no puede ser retroactivo como jurisprudencia, pero como en este país todo vale, hay una constitución que prohíbe el aborto, pero un juez lo autoriza con un fallo nulo, y en ese llamado fallo FAL se basa todo el movimiento abortista internacional y nacional, interamericano, todos los movimientos feministas pagados, por supuesto, por Naciones Unidas, principalmente la Casa FUSA, que es la sucursal de la IPPF en Argentina, la vergonzosa sucursal de la IPPF, Planned Parenthood, en su nombre en inglés, Instituto Federal de Planificación Familiar, fundado por Rockefeller y Margaret Sanger en 1950, justamente para hacer las grandes clínicas de aborto, y ejecutar ese, ¿cómo diría?, ese ideal racista de Margaret Sanger, la inventora del movimiento feminista norteamericano, esta neoyorquina, era marxista, curiosamente, ¿no? Hablaba de la opresión de los pueblos, la opresión del matrimonio, todo su discurso marxista de la escuela de Frankfurt, liberar a la mujer de la opresión marxista del varón, se casa con un empresario norteamericano al que le hace firmar que respetaría la libertad sexual para que financie con su fortuna todas sus tropelías. Ella funda la primera clínica de abortos para negros en 1930 en Harlem, Nueva York, y decía, para que los negros no sospechen, hice manejar mi clínica con ministros y con madronas negras, induciendo a las pobres mujeres de raza negra al aborto, engañándolas con la promesa de que su vida iba a ser mucho mejor en épocas de esclavitud, ¿no es cierto?, si tenían pocos o ningún hijo, sirviendo entonces al imperialismo racista anglosajón. Y no, su incoherencia no termina ahí, su incoherencia y brutalidad. Ella escribe un libro que se llama El pivote de la civilización, y en ese libro dice que la acción de la Iglesia Católica, por ejemplo, de proteger a los discapacitados, a los pobres, a los humildes, a los enfermos, es una obra nefasta, puesto que agrega un peso muerto a la sociedad superior.
¿no? Que por supuesto eran blancos y a los rubios. Es vergonzoso el libro que se llama El pivote de la civilización. Parejo con su colega Mary Stopes, que tiene una frase monstruosa, dice: los incapacitados o desvalidos tienen que permanecer en campos de concentración hasta morir, trabajando para los sectores superiores de la sociedad para no ser un peso muerto para ellas. Estas mujeres, Mary Stopes y Margaret Sanger, se han constituido en los modelos o líderes, digamos, legendarios de los movimientos feministas. Se dan cuenta de la brutalidad. Y cierro este temita antes de la pausa de Margaret Sanger diciendo que, proclamándose marxista, leninista, la mujer es llamada por Rockefeller y funda con él la poderosa IPPF, el Instituto Federal de Planificación Familiar, confundiendo así con ese nuevo término, paternidad planificada, a los espectadores, al mundo, a los ciudadanos, puesto que ella había hecho la ley Himmler, había pretendido hacer la ley Himmler para que Hitler germanizara Rusia e impedir que nacieran niños rusos. Tiene un texto muy parecido a la ley de salud reproductiva de la Argentina. Dice más o menos así: hay que hacer una poderosa industria anticonceptiva. Esto es lo que escribe Margaret Sanger y se lo dicta al doctor Himmler. Hay que hacer una poderosa industria anticonceptiva, los anticonceptivos deben estar al alcance de todas las mujeres en edad fértil, debe notificarse a las mujeres los posibles daños para la salud que podrían acarrear el embarazo y los partos, y los partos debe insistirse en los posibles beneficios económicos y culturales que tendrían las mujeres con pocos o ningún hijo, debe insistirse en los beneficios económicos y sociales de las familias pequeñas, debemos legalizar el aborto, hay que entrenar para ello a médicas y comadronas. Si hacemos el aborto con esmero, mayor cantidad de mujeres rusas acudirán al mismo. Eso se llamó Ley Himmler de Control de Natalidad, nunca se puso en ejecución en Alemania, nunca se ejecutó. Esta mujer vuelve a los Estados Unidos y en un primer momento propone ese proyecto al gobierno norteamericano, que lo rechaza, pero poco tiempo después David Rockefeller II, el famoso millonario, dueño de la Fundación Rockefeller, la llama, y bajo el auspicio y dirección de Margaret Sanger, la genocida Margaret Sanger, terriblemente racista, entonces, que odiaba no solo a los negros, sino también a los rusos y ahora también a los latinos, hace la IPPF, sobre todo en todas las zonas latinas, para que mayor cantidad de mujeres de esas razas que ella menospreciaba acudieran al aborto, y para que nadie sospeche, cambia el término de aborto por paternidad planificada. Esa es la historia sintetizada de la IPPF, cuya sucursal en Argentina es la Casa Fusa. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, después de esta pequeña pausa, antes de retomar, quiero recordarles a todos los que me escuchan que en este precioso canal, Toda la Verdad Primero, es decir, TLV1, se dictan cursos de nuestro querido CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Muchos pensadores argentinos valiosos
han hecho cursos que valen la pena. Les pido que vean la página de CEPA, que se anoten en esos cursos, porque justamente lo que procuramos es aumentar el nivel formativo de todos nuestros jóvenes y de toda la sociedad para que esta avalancha de falsos políticos no erosione de esta manera nuestro querido país y todo el continente hispanoamericano, ¿no? O latinoamericano, que podamos preservarnos, puesto que la ignorancia nos mata, como dice ese viejo adagio, la ignorancia nos mata. Por eso los invito a los cursos de CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano, que bueno, me gustaría que el canal pasara las referencias para que todos pudieran copiar este título y acudir a los cursos del centro. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, gracias, agradezco al canal y a Héctor que haya pasado esto, porque es muy importante todos los que me escuchan que hagan estos cursos, que elevemos el nivel de cultura y pensamiento para que no nos puedan estafar de la forma escalofriante en que lo están haciendo. Porque ya las últimas generaciones han tenido pobre información en los cursos primarios, secundarios, universitarios. Se ha arrasado con la cultura, y recuerden que para imponer la revolución marxista, el primer paso que sugiere Engels como Marx es la desculturización. Y por supuesto quien esquematiza todo esto es Gramsci. ¿Recuerdan a Antonio Gramsci, que es el creador del Partido Comunista Italiano allá por 1921? Es un ideólogo terrible marxista, un gran intelectual, que cae preso durante el gobierno de Benito Mussolini. No obstante, Mussolini lo respetaba, porque Mussolini también era un intelectual importante, y respetaba en Gramsci al hombre de estudio, al intelectual, y además porque Benito Mussolini venía del comunismo. Él había diseñado el fascismo, habiendo visto el fracaso monstruoso del comunismo y la incoherencia doctrinaria y con respecto a la naturaleza humana. Entonces él, con una enorme cabeza, diseña lo que se llamó el Tratado del Estado de Benito Mussolini, donde genera una nueva forma política, una nueva concepción política. Está en 12 tomos, ¿no?, en italiano, no ha sido traducido al español, por lo menos que yo sepa. Y como tal, dos pensadores, él también respetaba a Antonio Gramsci, Gramsci también lo respetaba a él, y preso de la cárcel de Mussolini, o sea, en su departamento donde estuvo varios años, creo que 7, escribe los cuadernos de la cárcel. Lo que se llaman cuadernos de la cárcel, Mussolini mismo le alcanzaba revistas para que no se aburriera, cuadernos para que escribiera, y a la muerte de Gramsci, cuando los aliados toman Italia, los cuadernos de la cárcel fueron a Norteamérica, y esto se llama estrategia gramsciana. ¿Qué decía Gramsci? Importante recordarlo, decía así: nosotros debemos cambiar el pensamiento tradicional de las naciones, sobre todo de las naciones cristianas, que tienen 2000 años de evolución, y esa transmisión de pensamiento se hace de padres a hijos, y se hace a través de todas las escuelas, todos los niveles de enseñanza, primario, secundario, terciario. Entonces, decía Gramsci, si nosotros hacemos dos cosas: primero, infiltramos los partidos mayoritarios de todos los países con nuestra ideología marxista, y segundo, tomamos todos los medios de educación y los medios de comunicación masiva y cambiamos ese pensamiento masivo, el sentido común, porque ya desde la época de la cristiandad, del siglo V al XV, el pensamiento cristiano había inundado todo Occidente, toda Europa, toda América, ¿no es cierto? Entonces, lo que pensaba una anciana analfabeta de un pueblo de Italia, un académico y un niño de la escuela era uniforme. Decía Gramsci, es increíble lo que ha hecho la Iglesia. Todos creen en los 10 mandamientos, todos están impregnados de la ética cristiana, ética que debemos abolir para lograr imponer la revolución comunista. Entonces,
Si nosotros tomamos todos los programas de estudio y los medios de comunicación masiva y cambiamos esa creencia, ese sentido común de todo ese pueblo por otras creencias y los convencemos de que siempre han pensado así, no es necesaria la revolución armada, la revolución se hace sola. Ustedes vean cómo Gramsci pergeñó lo que se llama metodología gramsciana y cómo el gobierno mundial, con sede Londres-Nueva York, después de la Segunda Guerra, aplicado a rajatabla el pensamiento de Gramsci, ha tomado todos los programas de estudio, ha unificado el pensamiento único y a través de las universidades de Harvard, Manhattan y Johns Hopkins principalmente, y él por supuesto, consolidan el pensamiento único y desde allí bajan a través de los ministerios de educación las recomendaciones e imposiciones a los ministerios de educación de los gobiernos de turno de los países dominados, donde existen además órganos como CONIAO en nuestro país que deben acatar las sugerencias y mandatos e imposiciones de Harvard. Y si ustedes hacen, por ejemplo, un colegio, un jardín de infantes, o un colegio primario, secundario, o universitario, una universidad, que no se ajuste a lo dispuesto por este organismo y por lo tanto en Harvard, no lo aprueban y no tiene valor oficial el título que ustedes den a esos jóvenes o adultos. Este mecanismo, que ya lleva 35 años de imposición, ha logrado su cometido y en todas las escuelas se enseña perspectiva de género, en todas las escuelas se enseña una inclinación favorable al aborto, al control de natalidad, se enseña como legítimo el control de natalidad a través de materias diseñadas para tal fin como son la ecología y la sociología, acompañadas por supuesto en el pensamiento universitario en la Facultad de Medicina, de enseñanza de psicología y de trabajo social con metodología absolutamente gramsciana y sustento marxista en todos sus programas. Y el avance más notable fue en los programas que hizo el presidente Kirchner hace ya unos 10 años. Yo revisé en La Plata los programas que se bajaron obligatoriamente en la provincia de Buenos Aires de biología, de juventud y adolescencia y otros, donde por supuesto se enseñaba las premisas sobre las que se asienta el marxismo, las premisas de desculturización. La verdad no existe, la única verdad que existe es el consenso de las comunidades científicas, entonces esa pseudo verdad es útil mientras sirva y luego buscaremos otra. Entonces se desprende a todos los estudiantes de la provincia de Buenos Aires, se los inundó de ese pensamiento horroroso. Claro que la verdad existe, la verdad es una sola. La disfrazamos de este escepticismo para poder mentir como se hace descaradamente. Pero claro que hay una sola verdad. Usted puede decir que no existe la ley de gravedad y sin embargo se tira del quinto piso y se hace torta contra el piso. Es decir, hay una sola verdad. Que la podamos decir, que la querramos callar, que querramos mentir es otra cosa, pero la verdad existe. Y nosotros debemos enseñar al joven a buscar la verdad. ¿Qué es la verdad? Es la coherencia de nuestro pensamiento con la realidad objetiva que nosotros observamos, es decir, la base del pensamiento griego. ¿No es cierto? Yo, observador, miro, y si yo me pongo en la misma situación que se pusieron los fantásticos pensadores griegos, por supuesto, tengo un doble sentimiento de indigencia y de contingencia. Contingencia, un espíritu humilde que me diga que el mundo gira a pesar de mí y sin mí, que yo no voy a poder interrumpir el orden del universo por mi pensamiento. Y el segundo sentimiento de indigencia, es decir, me veo pequeño, me veo insignificante frente al creador de toda esta maravilla, cualquiera sea su nombre, pensaban los griegos. Este orden maravilloso tiene que haber sido pensado por una inteligencia ordenadora, ¿no es cierto? Nosotros ese fue el pensamiento de Platón, el pensamiento de Sócrates, de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, siguiendo el orden cronológico de su existencia, y por supuesto, maravillosamente Platón lo plasma en el mundo de las ideas. Cuando él observa el caballo, por ejemplo, dice, es como todos los caballos son iguales, que tengan distinto pelaje o distinta altura, pero hay algo que hace que ese caballo sea igual al otro, esa esencia, va a llamarle después Aristóteles, quiere decir que hay una idea del caballo anterior al caballo mismo, y que esas ideas tienen que estar en otro lugar que no es material. Él hablaba al pensamiento, al alma, se refería al ánima, a la psique,
Y ese es el mundo de las ideas, es decir, sin haber sido conocedor de la teología posterior cristiana y viniendo de un mundo pagano, por su sola recta inteligencia se daba cuenta que este orden maravilloso donde la lluvia va a despertar, hacer que las semillas germinen, las semillas van a producir pasto, el pasto va a alimentar al ganado, en fin, el ganado va a ser a su vez fuente de alimentos para las especies carnívoras, toda esta cadena maravillosa, y que entonces los movimientos del Sol, de la Tierra y de los satélites permitían el cambio de estaciones, y que solo con el cambio de estaciones ordenados la actividad biológica en la Tierra se iba a cumplir, y que la alteración de ese orden provocaba un caos. Toda esa maravillosa idea del pensamiento griego cimentó no solo la cultura de Occidente, sino la medicina de Occidente. Reemplazando esto, toda esta horda, puedo decir, de pensadores que se inician desgraciadamente con el subjetivismo de Descartes y toman su mayor vuelo con Kant, desgraciadamente, cuando Kant dice: la verdad no sabemos si existe, por lo tanto no nos vamos a preocupar por la verdad, pero además él dice que el pensamiento es, la realidad que nos circunda es la creación de mi pensamiento. Fíjense la soberbia del pensamiento kantiano. Yo, que soy hombre, pienso la realidad, ustedes existen porque yo los pienso. Solamente con una mente enferma de soberbia se puede llegar a elaborar ese pensamiento. ¿Qué consecuencias tiene este pensamiento de Kant? Que no hay una verdad objetiva. Es decir, no hay 10 mandamientos que son iguales para todos. No hay una realidad ordenada como hacían los griegos que respetamos, sino que yo pienso la realidad que yo quiero y yo construyo esa realidad, y me importa un rábano de los demás, puesto que todo es creación de mi inteligencia. Ese constructivismo filosófico que cimenta Kant va a ser la base del constructivismo marxista de la generación del 50, expuesto en Sartre y su amante monstruosa, Simone de Beauvoir, y luego en los constructivistas de los años 80 y estructuralistas que han hecho, fíjense, todos los programas de estudio, nosotros construimos la realidad. Esta palabra se ha adueñado del lenguaje argentino, y pienso que de todo el mundo. Entonces nosotros construimos la realidad, nosotros construimos el sexo. No existe un orden previo, no hay un orden genital, genético, genital, hormonal, biológico que determine los sexos, sino que yo construyo el género que quiero, es decir, la actividad sexual la llamo género, ya no más sexo, y como el género literario lo elijo y lo construyo yo. Eso es el constructivismo de los años 80, totalmente teledirigido desde los grupos de poder. O sea, esta gente pobre que se cree que idea no idea nada, está totalmente dirigida gramscianamente. Retomo el inicio de esta conversación. Recuerdan que Gramsci decía: tenemos que cambiar el sentido común de la gente por otras creencias, y decirles que siempre ha pensado así. Entonces, gramscianamente, todo ese pensamiento constructivista se impuso en los centros de poder. Desde los centros de poder, concretamente desde el Consejo de Relaciones Internacionales, CFR, se baja a Naciones Unidas, de Naciones Unidas se baja a los ministerios de educación de todos los países, y el centro de referencia es la Universidad de Harvard, la Universidad de Johns Hopkins. Entonces todo ese pensamiento constructivista baja a todos los institutos de educación del mundo dominado, donde está también la Argentina. Desgraciadamente nuestro país está totalmente postrado, de rodillas, frente a ese poder. Entonces, no sé si queda claro este concepto, ¿no es cierto? El gobierno mundial, a través del CFR, bajando los planes de estudio a la Universidad de Harvard, la Universidad de Johns Hopkins y la Universidad de Yale, se diseña lo que se llama el pensamiento único. Allí se elaboran los planes de educación que van a bajar a Naciones Unidas, por Naciones Unidas a nuestro Ministerio de Educación, y en el caso de los planes de salud, por supuesto van a bajar a Naciones Unidas, al Ministerio de Salud del Gobierno Mundial, que es la llamada Organización Mundial de la Salud, la OMS, y a partir de la OMS bajar a nuestros ministerios de salud, donde se implementan. Entonces, dos cosas para nuestro país, así se ha hecho desde hace 35 años, desde que Alfonsín tomó el poder, se manejan las cosas así.
La CONIAO aprueba los institutos que se rigen por los programas autorizados en Harvard y en Johns Hopkins. Y con respecto a la salud, la Organización Mundial de la Salud baja recomendaciones que van bajando por el Ministerio de Salud, van haciendo a los médicos favorables a través de los programas de estudio de las facultades de medicina, también diseñados ad hoc, y del Ministerio de Salud, opiniones favorables en los docentes y alumnos al aborto, a la cosificación del feto, al control de natalidad, y por supuesto acompañado de los medios de difusión masivos. Todos los medios de difusión masivos aumentan, por supuesto, la propaganda del aborto, del control de natalidad de una manera feroz, contratando actores, pagando, en fin, todo tipo de instituciones para que se muestren favorables al aborto, tratando de, como decía Gramsci, modificar el pensamiento argentino. Entonces, a través de los medios de los planes de estudio, se modifica el pensamiento de los alumnos en primario, secundario, por supuesto primario, secundario y universidad y nivel terciario, y a través de los programas de salud se va instrumentando en las salitas y en las facultades de medicina la opinión favorable al aborto y se van instrumentando las prácticas del aborto. Dentro de este esquema, el entonces ministro de Salud, que hoy es gobernador de la provincia de Tucumán, impuso el anteúltimo año del gobierno de Cristina Kirchner el llamado protocolo y el manual de interrupción legal del embarazo, llamado por nosotros protocolo de la muerte. Y por supuesto todos los médicos formados con este esquema gramsciano se prestan encantados a asistir a las mujeres para que aborten. Tristísimo nuestra carrera, que está hecha desde la antigüedad para defender la vida. Médico, en su acepción griega, significa yo curo. Qué disparate, ¿no? Que nos entrenen a nuestros alumnos, a nuestros discípulos a matar, a interrumpir la vida del más inocente. Bueno, hacemos una pausa, una breve pausa para distendernos un poquito y retomamos ahora el tema puntual de la medicina. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, después de esta breve pausa, quiero retomar desde el punto de vista médico el tema del aborto con que nos están atacando, ¿no es cierto? Primero, unas breves palabritas sobre la medicina. La medicina, por supuesto, desde que existe el hombre, ha existido la enfermedad. Los católicos sabemos que como consecuencia de la rebelión del hombre a Dios, la consecuencia de esa rebelión ha sido la enfermedad, es decir, dejamos de vivir en un orden perfecto establecido en armonía con la naturaleza y al provocar esa desarmonía, como hacemos ahora, vamos alejándonos de ese equilibrio perfecto que Dios había diseñado, esa salud perfecta e imperecedera. Entonces, cuanto más metemos la pata, más nos enfermamos, más nos alejamos del bien ideado o creado o pensado por Dios desde el origen de la vida humana, ¿no? Desde el origen del hombre y desde el origen de la creación, porque Dios crea todo para que el hombre se enseñoree de ella y
y crear a su imagen y semejanza un ser como nosotros, que fuera su amigo, su hijo, su compañero, todo el resto de la existencia creada por él. El hombre se rebela y empieza entonces ese caos, ese desorden del cual la enfermedad y la muerte son las muestras más terribles y que más asolan la existencia humana, ¿no es cierto? Y por ese mismo motivo, desde el origen de las civilizaciones, han existido los médicos, es decir, ha suscitado Dios vocaciones en todas las civilizaciones dispuestas a sacrificarse para estudiar y curar los daños, la enfermedad, los daños accidentales, todo lo que en las diversas culturas aparece y, por supuesto, concreta la existencia de la enfermedad y la muerte. Han existido medicinas maravillosas, como es el caso de la medicina china, es muy antigua, han sido conocedores de las plantas medicinales. Creo que la civilización que mayor cantidad de plantas medicinales ha codificado, en el año 1200 a.C., por orden del emperador, se codificaron más de 3.200 especies, que luego fueron traducidas a todos los dialectos chinos y que un médico homeópata argentino tuvo a bien traducirla para la Enciclopedia Británica. Desde entonces, por supuesto, en la traducción al inglés es privada de la Enciclopedia Británica, pero de todas maneras, toda persona que estudie medicina china y pueda adentrarse en esa cultura accede a esa clasificación enorme de plantas medicinales. Luego pergeñaron un sistema médico conocido como acupuntura, conociendo sin tener microscopio electrónico y sin saber cómo se manejaban las moléculas, ellos veían que había una energía eléctrica que circula por todo el país, por supuesto, y sabemos que son las moléculas de neurotransmisores que se liberan en la sinapsis, en la unión de dos células nerviosas, y estas células nerviosas, que son como grandes cables, tienen la propiedad de conductibilidad y conducen esa energía eléctrica. Bueno, pero sin conocer eso, por la sola observación, ellos veían que cuando se altera esta transmisión eléctrica de energía, se produce la enfermedad. Idearon un sistema ya mundialmente conocido y elogiado en todos los países. Yo no lo he estudiado, se denomina acupuntura. También los persas habían ideado una medicina que luego va a ser en toda esta cultura hindú lo que se llama medicina védica o Veda, conociendo los opuestos, podría decir una síntesis, que contravenían la fiebre, por ejemplo, enfriando al paciente, lo caliente con lo frío, lo húmedo con lo seco. Bueno, es un principio filosófico que lo aplican a la forma de ejercer la medicina a través de la alimentación fundamentalmente y de la exposición climática de las personas y todo lo que tiene que ver de interrelación de la persona con su entorno a través de esos opuestos. La medicina védica, otras medicinas, la medicina egipcia había alcanzado un importante desarrollo cuyas muestras se han visto en las momias. Por ejemplo, conocemos el origen de la viruela, de la gravísima enfermedad de la viruela, en el año 1200 y pico antes de Cristo. El emperador Ramsés II, según la momia, había tenido una terrible viruela y había muerto de ello. La viruela es una enfermedad mortal que va a originar justamente las vacunas, era una enfermedad con alto índice de mortalidad y los que sobrevivían quedaban desfigurados por esa enfermedad. Pero en el próximo programa me voy a extender sobre el tema vacunas. Es un tema importantísimo con que se está agrediendo a nuestro pueblo tremendamente. Pero hoy no quiero salirme de la temática de la vida por la urgencia de esta temática, ya que absurdamente se está discutiendo en nuestro Parlamento, en la Cámara de Diputados, la legalización, llamémosle, de la muerte, la legalización de la muerte de los niños. Este proyecto legislativo es una monstruosidad, dice que habitualmente sin ningún problema el aborto hasta las 14 semanas, pero que si la mujer lo solicita por enfermedad u otras causas graves, puede hacerse hasta los 8 meses. ¿No es cierto? Esto es el proyecto que está en la Cámara de Diputados, así que yo voy a pedir a todos los televidentes que vean este video, que es un aborto a los 8 meses,
¿no es cierto? El aborto que legalizó otro ser infame que fue el presidente Obama, ¿no es cierto?, que se llamaba en Estados Unidos aborto por nacimiento parcial, y después en los poquitos minutos que nos quedan, cierro ya con la medicina al servicio de la cultura de la muerte, es decir, ya no es yo curo, ya no es como la pergeñaron los chinos, los hindúes, los persas, los egipcios para curar y salvar vidas, ya no es como los griegos, yo curo, es decir, donde era la persona más amada, más noble, como fue el gran médico Hipócrates de la isla de Kos. En ese momento, en el siglo V a.C., se inician las dos escuelas, la escuela de Cnido, con Almenón Almenón inicia lo que va a ser la escuela sustitutiva dentro de la medicina, y en cambio en la escuela de Kos, Hipócrates, la medicina justamente hipocrática, el padre de la medicina, que tiene un libro de aforismos y muchos otros escritos de él y de sus discípulos que constituyen lo que se llama el Corpus Hippocraticum, y al cual adhiero totalmente. Toda la medicina que yo hago es absolutamente hipocrática, es donde entre otras cosas decía: en la naturaleza está la enfermedad, en la naturaleza también está la curación. Y decía como médico, fíjense el famoso aforismo primum non nocere, primero no hacer daño, traducido al latín, ¿no? Primero no hacer daño. El médico como primera norma tiene que no hacer daño. Sobre esa escuela de Kos y la de Cnido también se hace toda nuestra medicina hasta el siglo XX. Por supuesto se origina ya una escuela a la que adhiero, que es la homeopatía, en la época de la Revolución Francesa, donde la medicina de la escuela de Almenón es mucho más agresiva, sustitutiva, además con el endiosamiento de la diosa razón. Los nuevos nobles pasan a ser los médicos y tienen una actitud totalmente tiránica sobre el paciente. De hecho, siempre narro la muerte del pobre Tchaikovsky, ¿no?, que escribe la Obertura de 1812, y luego contrae el cólera. Entonces, mientras su hermano lo sujeta, el médico le tira 3 ollas de agua hirviendo para curarle el cólera y muere quemado vivo, ¿no? Su esposa, que tenía una esquizofrenia, es encerrada en un loquero y a cadenazos los enfermeros la castigan cuando grita, ¿no es cierto? Ese era el estado de la medicina oficial en ese momento, y frente a esa medicina monstruosa se levanta Samuel Hahnemann, un pensador y médico alemán que hablaba 8 idiomas desde joven, de una inmensa cultura. Le pide al rey de Sajonia no ejercer la medicina. El rey le dice que sí, pero en cambio tiene que traducir todas las obras médicas, y en esas obras traduce el Corpus Hippocraticum, y él idea la homeopatía basado en el aforismo de Hipócrates: similia similibum curantur. En el próximo capítulo de la medicina y algo más voy a hablarles o explicitarles algo más sobre la homeopatía. También me voy a extender en vacunas, porque me referí a la epidemia de viruela que va a asolar la humanidad cuando se inventan justamente por esta enfermedad la variolización, inmunización o vacuna. Pero en este capítulo de hoy quiero centralizar la obligación del médico desde el origen griego de nuestra medicina occidental de defender la vida, restituir la salud, aliviar el dolor, aliviar el sufrimiento, mantener la vida, aliviar la enfermedad. Y de eso, en cambio, los médicos se han hecho artífices bajo esta cultura que llamamos cultura de la muerte, por un procedimiento gramsciano de la culturización, es decir, vaciado del contenido clásico y pleno o llenado, dijéramos, de contenido, por supuesto, marxista, de una nueva cultura de la muerte, proclive al odio del hombre hacia el hombre. La base del marxismo es el enfrentamiento de clases, la tesis, antítesis y síntesis, la creación del conflicto para pervivir, y ese marxismo ya no revolucionario armado, sino ideológico, lo que llamamos marxismo cultural, a través del gobierno mundial, liderado por los Rockefeller, los Morgan, la corona británica, la corona holandesa, la corona danesa,
baja a todos nuestros medios a través de los programas de educación y de salud. Y para ilustrar a nuestra audiencia, quiero que vean lo que es un aborto de 8 meses. Bueno, con esta imagen creo que ya no discutimos más en el aire sobre la opinión de lo que están legalizando en el Congreso de la Nación. Si este procedimiento lo autorizan nuestros diputados, creo que no hay nada más que defender en nuestro país. No existe país. Esto que vieron es el aborto de un niño de 6, 7 u 8 meses. Esto es lo que quiere legalizar esta nueva ley de aborto, el proyecto de aborto que propone, entre otros, la diputada Victoria Donda. ¿De qué estamos hablando? ¿Esto puede ser discutido? Entonces cerremos la Facultad de Medicina, que cada uno sobreviva como pueda. Si el pueblo argentino, con sus impuestos, con su esfuerzo, los trabajadores pagan sus impuestos para que los médicos aprendan a hacer eso con sus hijos. Digamos, tenemos que cambiar todo. No hablemos de medicina, hablemos de sicarios formados por el Estado. No hablemos más de facultades de medicina, no engañemos a la gente, porque ese mismo médico que aprende a hacer eso y lo hace en un marco legal, porque le pagan, y también si le pagan para eutanasiar a un hombre adinerado que el heredero quiere quedarse con él, también estas señoras que están ocupando las camillas y no podemos ganar plata con otros internos, también las pasamos a otro mundo. De hecho, creo que muchas de esas prácticas se deben estar haciendo. Ya si lo hacemos legalmente,
Saquémonos la careta, no enseñemos medicina, no hablemos de nada del bien común, no hablemos de política, hablemos de una jungla donde cada uno tiene que sobrevivir como pueda, no hablemos de leyes, saquémonos esa careta horrible. Bueno, no es mi intención que bajen los brazos, mi intención es que todos los televidentes levanten su corazón, levanten su alma, levanten su mirada y vean esto como la catástrofe que se está avecinando, el peligro que se cierne sobre nuestra nación y que por supuesto hagan todo lo que esté en sus manos y mucho más para impedir esta legalización del aborto. Los saludo hasta el próximo capítulo de Medicina y algo más, de verdadera medicina, a la que adhiero y por la que doy mi vida. Salvar al enfermo, aliviar la enfermedad, consolar al que sufre, ayudar a vivir, nunca matar. Muchas gracias.